Hola a todos y bienvenidos al taller de tapizado de iniciación. Como recordaréis, ya hicimos una toma de contacto con nuestra pieza a tratar, que era la descalzadora. Lo que hicimos fue hacer unas fotos con lo que era el tapizado que teníamos. Y luego acordaos que vamos quitándolas y numerando las piezas para luego no tener problemas a la hora de cortar y a la hora de colocar. Pues bien, para hacer el destapizado, lo primero que hicimos fue quitar de atrás adelante, es decir, primero quitamos la trasera, que es lo último que se pone en tapizado. Luego los laterales, si no van unidos, ¿de acuerdo? Y luego nos ponemos con la zona interior. Bien, yo ya estoy quitando bastante y os voy a ir enseñando la parte que más o menos yo he trabajado. Si os dais cuenta, vamos a girarla y os enseño. Ahora la tenéis boca abajo y os enseño, ¿vale? Yo ya he ido quitando esto, que son como, hay veces que lleva goma espuma y hay veces que lleva plancha de guata, que es esto. Bien, entonces yo esta, si la veo que está en buenas condiciones, pues la vuelvo a reutilizar. Si veo que está algo deteriorada o no está gordita, pues entonces la voy y la quito. Y la renuevo, la pongo nueva, porque total estas piezas luego no se vuelven a tapizar en mucho tiempo y es una pena reutilizar una pieza que luego al final pues se va a notar que no está mullida. Bien, entonces vamos a quitar, ¿veis? Alguna vez si hacéis esto, es que son grapas de pata corta, es decir, grapas que tienen una pata muy pequeñita. Entonces, generalmente vais a necesitar grapas de pata corta, es decir, de como 6 o 4 milímetros para las telas y de 8 o 12 milímetros para grapar con contundencia. Es decir, para grapar piezas sobre la madera o bien para grapar cinchas. Acordaos que ya hice un tutorial con lo que eran las cinchas elásticas, que es en sustitución de lo que son nuestros muelles. Esta pieza en cuestión, como es una descalzadora antigua, es sillería antigua y tiene muelle tradicional, ¿vale? Que os lo voy a enseñar. Voy a intentar despiezarlo lo más que pueda para ir paso a paso enseñándoos todas lo que lleva la armadura. Bien, yo aquí ya estoy terminando esta zona, que si os dais cuenta ha sufrido varios tapizados. Generalmente todo se grapa, hay cosas que pegamos, pero generalmente con spray adhesivo o con pistola termoselladora. Pero como os decía, generalmente grapamos casi todo porque te da más seguridad. Bien, os enseñaba esta parte, que lo que hay que hacer es destapizar todo esto y guardar esta forma. Esta forma va a estar por duplicado, porque vamos a hacer una aquí para reforzar, para que no se vean nuestros muelles si los hay, perdón, nuestras cinchas si las hay, y luego poner otra para que quede más tenso. Me explico, quiero decir que podéis obviar y quitar esta, no ponerla, pero si ponéis una aquí, de tela de sábana, tela de saco, lo que queráis, o una tela que tengáis antigua, os queda uniforme. Y así la siguiente pondréis vuestra goma espuma o plancha de miraguano, de guata, y luego seguidamente la tela definitiva. Ahora os voy a enseñar el otro lado para que veáis, porque ya lo he trabajado. Y esto, pues bueno, hay que hacer fuerza. Mirad. A ver, la tengo aquí. ¿Veis? Yo aquí ya la tengo quitada. Lo que he hecho es este gesto tan común, como os decía al inicio, que de momento solo vamos a necesitar una pata de cabra
tengo un destornillador y unos alicates y nuestro martillo. Vamos a ir quitando todas las grapas, con lo cual, si hay alguna por aquí, lo que tenemos que hacer es martillear justo donde está la grapa. Por ejemplo, aquí hay una grapa, entonces martillamos entre medias. Mirad, voy a quitar esta telita. Aquí hay una grapa, ¿no? Pues entonces nuestra pata de cabra la vamos a poner que quede esta hendidura, ¿vale? Que quede entre medias de nuestra grapa, sin machacar la madera, y angulamos, ¿veis? Salió, ¿vale? Y tenéis que tener cuidado de no deteriorar estas superficies. Aquí hay otra, vamos a hacer el ejemplo. Yo la pongo entre medias, al lado de la patita, pero que se me pueda meter, ¿veis? Y lo bueno de la pata de cabra es que no necesito alicates. Hago este gesto de empujar hacia afuera porque así salen mejor las grapas. Y estas que quedan a medias, quitarlas, todas las que podáis, porque si no os podéis deteriorar alguna mano. La verdad es que cortan. Bueno, lo siguiente, una vez que tenemos todos los laterales hechos, vamos a seguir aquí quitando telas. Seguimos buscando grapas que están muy metidas. Ya os comento, según sea grapa industrial, es decir, con compresor, o grapa manual o grapa eléctrica, quedará más o menos metida, con lo cual tendréis más o menos dificultades en sacarla. Si es un tapizado de tapicería, normalmente usan la grapadora de compresor. ¿Por qué? Pues porque entra más profunda la grapa. Pero yo, en vuestro trabajo de tapicería de iniciación, incluso de avanzado, no hace falta que compréis un compresor, simplemente os lleva un poco más de trabajo, tanto al grapar como al desgrapar. Bueno, nosotros seguiríamos haciendo quitando todas las telas sobre telas y demás para dejar lo que es la armadura limpia. Una vez que hemos quitado la armadura, os voy a enseñar, porque yo ya he estado también trabajando y seguiré trabajando, no cabe duda, en esta descalzadora. Os voy a enseñar lo que os podéis encontrar. A ver, esto que veis aquí es el relleno que antes se ponía, que es crin vegetal en este caso. Se podía poner relleno de crin vegetal o relleno de crin animal, es decir, de pelo de animal. Generalmente os vais a encontrar más la crin vegetal. Entonces, lo que se hacía era dejarla secar, hacías manojitos y los ibas acomodando aquí. La verdad que es un relleno muy bueno porque, aunque se comprima, como veis aquí, que está bastante compacto, hace una malla muy buena, muy sólida y suele quedar muy bien. Aquí, si veis, lo que han hecho es, partiendo de una sillería tradicional, han ido metiendo ya elementos modernos, como es nuestra goma espuma sintética y la guata, como vimos antes. Bien, yo todo esto lo voy a quitar. Si yo giro la descalzadora a esta altura y quitase todo esto, nos vamos a encontrar esto, que es una tela de arpillera o tela de saco, que es la que se solía poner para hacer estas costuras y sujetar, ¿veis? Con una circular o una aguja larga, metemos desde aquí hasta el fondo, lo que es el culo de la pieza, y vamos sujetando la arpillera a la estructura y a su vez sujetándola a los muelles para que quede bien tensa. Esto que veis aquí, que también lo hacemos metiendo puntada y sacando,
es lo que es la estructura sólida para que nuestra forma redondeada no se desmolde. Entonces, yo la voy a dejar. Está bastante bien, pero tengo que reforzarla porque es antigua. Y debajo de aquí no hay nada. Lo que hay es, en sustitución de esto, se ponía también una especie de como relleno de lanas diferentes que formaban como una especie de trapo sólido y hacemos como una especie de rulito, ¿veis esto? Un rodillito que a su vez cosíamos y grapamos o clavamos, porque antes se clavaba, al armazón. De esta manera ahora se puede sustituir, no os preocupéis, incluso ahora lo hay sintético, ¿vale? Hay cordones perfectamente sintéticos que ya no se usan prácticamente en plan natural. ¿Por qué? Pues porque, bueno, con el tiempo también coge olor, se estropean, y en cambio lo que es el sintético pues no tiene más vejez, mejor vejez. Bien, entonces yo voy a quitar todo esto. Veis, aquí hay otra tela, es que hay muchas telas porque claro, generalmente ya la tapicería cuesta, pero imaginaos si tenemos que destapizar, cuando encargamos una pieza tenemos que destapizarlo, pues el coste suele ser más elevado. Si ven que está bien, veis, aquí va cosido, todo esto hay que quitarlo porque esto va soltando como polvito naranja y eso es ya la muestra de que está deteriorado. Con lo cual vamos a poner todo nuevo. Recordad también que mi butaca descalzadora tiene un sobrecojín, que lo tengo por aquí y os lo voy a enseñar. Este sobrecojín, ¿vale?, va puesto aquí. Yo lo que voy a tratar de hacer es, bueno, quitar todo esto, que es una funda, que yo la hice con cremallera, ¿vale? Quitar todo esto e incorporarlo para quitar el cojín a la estructura. De esa manera, probablemente nos queda más fijo, queda más estético. Ahora, una línea más moderna, quitando también el vivo este, que os voy a enseñar ahora, y queda más, unas líneas más, como os decía, más simples, ¿no?, que a la vez cansan menos. Antes se ponía mucho cordón, se usaba menos la pasamanería, porque bueno, había menos variedad indudablemente, y entonces se hacía todo de la propia tela. Si veis aquí, que ya estoy sacándolo, es lo mismo, otra tela, con lo mismo, con un cordón, que bueno, esto lo que se hace es, se da forma, un corte a esta pieza con 1 centímetro de margen, otro corte para esta pieza, y luego se saca una tira completa, si puedes, que bordea todo el cojín. Y luego la cremallera, como siempre, hay que ponerla discreta en la zona que no se ve, es decir, aquí detrás. Bueno, si yo abriera aquí, lo que voy a encontrar ya es mi goma espuma, que voy a comprobar, y os voy a enseñar cómo comprobar que está en buen estado. Si la veis fea o decolorada, eso es normal, porque la goma espuma lo que tiene es que con el paso del tiempo pierde el color, pero no la tensión. Entonces, depende del uso que se le dé. ¿Veis? Ya la tengo. Bien, lo que se hizo para redondear es en la zona del asiento propiamente dejar esta zona más redondita. Os dais cuenta y todo se pega. Sobre goma espuma, plancha de guata. ¿Cómo está en buen estado? ¿Por qué? Porque yo al flexionar, veis, al apretar, al comprimir, vuelve a su ser muy rápido. Con lo cual, esta probablemente la incorpore a nuestra estructura, de tal manera que ya no se vea el cojín. Bueno, pues ya que os he enseñado el cojín, vamos a seguir trabajando. Tenemos que quitar toda la estructura, salvo que veamos que esta zona, que yo veo aparentemente que está bien, fijaos que bien está, porque está realmente muy comprimida,
pero tenemos que liberar toda esta zona del asiento porque por aquí es donde vamos a meter nuestras telas. Si no queréis y tenéis bien lo que son los muelles, que os los voy a enseñar por aquí, que os los enseñé ya en la primera clase, pues no los toquéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sillería clásica y tradicional lleva aquí 5 muelles, mirad, círculo 1, 2, 3, 4 y 5. Uno central, que es donde se soporta el máximo peso, otros 4 alrededor de este central. Esto porque es redondo, otras veces si es cuadrado se ponen 3 y 2, depende la forma de nuestro asiento, así determinaremos los muelles a poner. En el caso de cinchas, como ya os hice un tutorial de las cinchas tipo arpillera que había, elástica, sintética y de Pirelli, que es la de los neumáticos de los coches, pues habría que estructurarlo haciendo tiras, tensándolas, poniéndolas al armazón por la parte de arriba, evidentemente, no por la de abajo, sustituyendo a estos muelles. ¿Qué haríamos? Pues fijaríamos una central y luego cada 3 dedos iríamos poniendo líneas de cinchas. Lo mismo haríamos con esta parte, primero longitudinal y luego perpendicular, ¿de acuerdo? De esa manera y tendremos ya la estructura o en sustitución de los muelles para que no nos hundamos. Luego, ¿os acordáis que también os dije, mejor dicho, que hacíamos un cruzado, ¿no? Alternando, para así sujetar bien las cinchas y que haga como una trama para que no desmaye. Bien, acordaos que dijimos que las patas llevaban, o sea, toda la estructura lleva un faldón que oculta las patas. Yo estas patas, en momento que termine de tapizar todo, lo que voy a hacer es pintarlas de un color, un blanco roto, un beige roto, y luego las desgastaré para que salga esta zona marroncita, ¿vale? Las patas las voy a lijar un poquito porque no son una estructura muy buena, es un pino normal, por eso las voy a pintar, pero bueno, incluso si os dais cuenta, dando un teñido y un barniz, podrían estar perfectamente. ¿Por qué voy a dejar las patas y no poner faldón? Primero porque aligera la pieza. Segundo, porque la moderniza. Y tercero, porque realmente con las patas le da la sensación de menos volumen. Y cuando tenemos una descalzadora con estas dimensiones, que ocupa cierto espacio, pues sinceramente lo que nos conviene es dar una sensación pues como os decía al inicio, de ligereza. Bueno, voy a quitar todas estas sobrantes de guata, que luego los limpiaré bien con el aspirador y veré si son útiles. Y os voy a enseñar de nuevo cómo eliminar todo esto. Esto no tiene más ciencia que andar quitando las grapas. Lo que sí os aconsejo, que lo dije al inicio, es numerar las piezas, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, si no vamos a dar de más, que probablemente a lo mejor deis de más, pues os conviene tener un patrón. Bien, yo ahora os voy a dibujar la estructura mía, lo que va a llevar. Yo voy a cambiar la imagen, porque esto iba con costuritas, todo muy marcado, muy presionado. Este lateral llevaba viva un lado y viva otro, con lo cual la verdad que lleva tiempo y estoy muy cansada de ese tipo de tan marcado de
de telas. Entonces voy a poner una tela muy ligerita, un beige, con unas ondas. Acordaos que va a ir a juego de un escabel que ya tapizamos en clases anteriores, y simplemente pues voy a darles un aspecto como más liviano, más como más ligerita, bueno, como más atemporal, porque para ser exactos, los tejidos, por ejemplo este tejido o los terciopelos menos, pero estos tejidos que van muy con mucho dibujo, a la larga tienden a cansar. Entonces, bueno, pues se hizo este, luego se pasó a este, que era un terciopelo, luego a uno de cuadros, fijaos, y luego lo último fue esta tela que os he enseñado, veis, con damasquinada, que lleva un hilito doradito, ¿veis? Entonces, pues bueno, ahora voy a meter una tela de algodón y de tapizado gordita, y vamos a ver cómo queda. Probablemente luego le meta un cojín para adornar, y vamos a ver si metemos nuestras pasamanerías famosas, o simplemente a lo mejor lo puedo pegar y dejarlo con líneas sin pasamanería. No es necesaria en tapicería, no es necesaria la pasamanería. Lo que pasa, sí que es verdad que para evitar las uniones, si va cosido, ¿veis? Ahí fuerzo un poco. Pues realmente puede quedar mejor con unas telas atemporales. ¿Qué son telas atemporales? Pues las telas atemporales son las telas que, como dice, pasado el tiempo, no se cansa uno de ellas. Podéis cogerlas más vivas, en tonos pastel, más modernas, pero bueno, el tema es, ¿veis? Vamos a sacar las grapas, que no nos hagamos daño. El tema es que con el paso del tiempo nosotros no nos cansemos tan pronto. Y por ejemplo, en una silla, pues siempre os recomiendo, pues venga, ponerle algo alegre, o un tul de jour, que son dibujos de época muy bonitos, pero o cuadrados, o rayas, rombos, jacquard, lo que queráis. Sedas, digamos damasquinadas con hilo, pero lo más importante es que con el paso del tiempo vosotros no os canséis de la pieza. No es lo mismo tapizar una silla, ¿de acuerdo?, que tapizar una butaca, que no vais a estar cada 2 por 3 destapizándola. Y también os aconsejo que vaya un poco acorde con la estancia. En piezas grandes, ¿vale? En piezas pequeñas, pues a lo mejor apetece poner eso, un cambio de color. Entonces siempre aquí hablamos con dibujos pequeños, o más bien con telas lisas, con un pequeño detalle. Y sepamos que con el paso del tiempo, fijaos cómo está esto de agarrado, que con el paso del tiempo pues no nos aburra. Bueno, esto os va a llevar pues unos días, es lo que toca. Ya os daréis cuenta del trabajo del tapicero, que aquí se valora muchísimo las horas de trabajo, y por mucho que corras, esto es manual, no requiere otra cosa que hacerlo manual. ¿Veis? Cuando están pasadas, prácticamente las tiras con mucha facilidad. Yo voy a tirar un poco y luego lo que hago es sacar la grapa. Podéis presionar, ¿veis? Y algo limpio
Vamos sacando. Mira, aquí, esto, aparte de ser suciedad que se queda, puede ser humedad. Entonces, si veis determinadas manchas oscuras, quitad todo, porque eso es que ha sufrido humedad. Entonces merece la pena, como os decía, no es algo que vamos a tapizar dentro de 3 años. Entonces merece la pena que trabajéis un poquitín más, gastéis un poquitín más y os empleéis a fondo en una limpieza. ¿Qué más os podéis encontrar aquí? Pues clavos. En vez de tanta grapa, clavitos. Los clavos, lo mismo. Tendríais que ir machacando en la estructura un poquitín más, ¿vale? Hasta que el clavo esté metido en estos 2 dientes. Si lo hacéis con destornillador, lo mismo. La zona en punta, esta zona plana, igual tenéis que machacar hasta que poco a poco y alrededor del clavo vayáis sacándolo. Lleva un poco más de trabajo, pero bueno, al final es trabajo vuestro y gusta. Hay algunas grapas, como os fijáis, que ya ni utilizo el martillo. Pero generalmente que sepáis que es raro que no estemos utilizando nuestro martillo. Comprobad otra cosa también, no es habitual, pero el estado de la armadura, si tiene agujerillos, no por la grapa, como es este el caso, si tiene pequeños agujeritos, las patas o demás, eso sería la carcoma y habría que tratarla antes de tapizar. Bien, para eso hay unos productos maravillosos que los tenemos en el mercado, en diferentes tiendas, ferreterías, y os van a aconsejar sobre cómo utilizarlo. Pero bueno, yo generalmente inyecto con una agujita el líquido, luego le doy a toda la estructura y lo meto, si puedo, en una bolsa industrial y lo dejo una semana. A la semana lo vuelvo a mirar, le vuelvo a hacer el mismo proceso ¿veis? Y yo sigo hablando y sigo trabajando. Esto es no parar porque son 20.000 grapas. Entonces, como os decía, voy quitando estas y os cuento. Pues yo hago eso, trato y otros 15 días. Depende también el volumen de agujeritos que tenga. Lo siguiente sería repetir el proceso, como os decía, otra semana más. Incluso yo lo dejo a veces un mes herméticamente cerrado. Luego ya lo sacaría. Revisad bien la estructura por si tiene algún punto de carcoma. Hacemos ese tratamiento que hemos comentado y luego ya estaría lista. La enjabonáis, ¿de acuerdo? Un poquito, con nada, un poco de agua y jabón, no empaparla, sino limpiarla bien para que no huela del producto. Yo recomiendo siempre el de Silacel, perdón, no, el de Silacel no, el de 5 aros. Lo que pasa que ahora el de 5 aros pues ya tenía una serie de componentes que, bueno, pues eran nocivos, entonces ahora la han cambiado. Y si no, cualquier decapante que tengáis, cualquier protector os valdría para inyectar y quitar esos puntos. Luego, una vez que la tenéis lavado, sería, si se ven, pues masillar con masilla de madera los huequines y ya estaría lista. Yo voy a seguir quitando todas las partes que pueden ser eliminadas para evidentemente dejar la estructura limpia. Y el siguiente paso que haremos será lijar un poquitín las patas, aunque están suaves, pero bueno, lijar un poquitín las patas y dar una pintura a la tiza, que si recordáis es la que di al escabel al inicio de estos talleres.
y luego desgastaré y envejeceré un poquito. La siguiente parte ya sería ponernos a cortar los patrones, que yo voy a tener que modificar esta zona porque, como os he dicho, no va a ir con la línea esta formada para dejar bien el apoyabrazos, y al revés, lo voy a hacer envolvente, con lo cual tendré que modificar lo que es la estructura. La tela esta, ¿vale? Esta sería la que va a cambiar un poco, y haré unos pequeños pliegues para que así veáis cómo va todo. Bueno, pues os emplazo a otro taller en el que estemos ya con el tema de pintado. Un saludo a todos.